Las calles se visten de falsos colores, ajenas las personas, los sonidos, las voces. Cierro las persianas para adelantar la noche, de nuevo conmigo y apenas me soporto. Una puerta cerrada con llave, ni una palabra o sueño capaz de llenar el vacío, el hueco. No hay sitio para nadie. Afuera no hay respiro. El vértigo suspira y no llora. En esta vida inerte y sin testigos solo hay un espacio y está vacío. Acércate a él. Mío mis manos vacías y veo lo más profundo que habita en mí. Abrazo una hoja, escribo un verso, bailo una danza, pero siempre estoy en algo mientras radio mi corazón avanza. ¿Qué es mejor? ¿Una respuesta o una pregunta? Una pregunta siempre. Creo que todo el tiempo estamos haciendo preguntas. Bien, qué buena pregunta. Este es un espacio de entrevistas que está realizando el Frente de Danza Independiente a diversos personajes que hacen el quehacer dentro de las artes escénicas. Esta vez nos acompaña Javier Delgado. Él es gestor cultural, creador, coreógrafo, bailarín y maestro también de danza contemporánea. Cuéntame, Javier, hablamos del espacio en la introducción, del espacio vacío. ¿Cómo nace el espacio vacío? Bien, el espacio vacío nace más o menos, ya va a tener 12 años, es bastante tiempo. Nace un poco primero, en realidad esto viene del nacimiento del grupo en el que yo trabajo ya más o menos 15 años, que es Colectivo Z. Entonces nosotros éramos una serie de bailarines que estábamos en elencos, en compañías, y teníamos muchas preguntas y cuestionamientos precisamente de las maneras en que se construían los discursos en la danza, las maneras, las formas de hacer. En un momento dijimos, ya dejémonos de quejar y hagamos. Y ahí es donde nace un poco este espacio de Colectivo Z Danza, que un poco es la introducción para lo que sería luego Espacio Vacío. Luego yo ya estuve en el Ballet Contemporáneo de Cámara, salgo del Ballet Contemporáneo de Cámara y comienzo a transitar lugares en Quito, así decía, yo quería seguir entrenándome, yo quería seguir dando clase, quería seguir creando, entonces era más bien una necesidad artística, creativa, más que no lo había pensado en primera instancia como construir un espacio, más bien la idea era que existiera un lugar donde pudiéramos seguir bailando, pudiéramos seguir entrenando y creando. Y por coincidencias de la vida llegamos al Instituto ISPADE, que está dirigido, administrado por la familia Bariagua Yasamín. Y yo le planteo la idea en esos años, le digo, verás, necesitamos un espacio. Ahí estaba Clever bien en esos tiempos en el ISPADE. Anteriormente había pasado por ahí Cristina Vaquerizo, Fausto, Sofía, o sea, ya había habido cierto preámbulo a la danza, pero ahí también funcionaba una iglesia evangélica. Entonces yo llego en el año 2000, ya ni me acuerdo, llego como unos 13 años al espacio, 14 años al espacio vacío, y comenzamos primero a ensayar, se convirtió en un espacio de residencia el Colectivo Z, donde creábamos las obras, pero luego comenzamos a invitar en la misma dinámica creativa a un grupo de Colombia, los Carretel, un grupo de México, en ningún lugar. Y un poco ellos nos impulsaron, decía, aquí el espacio es grande, ¿por qué no se animan a hacer un espacio permanente de clases, un espacio de funciones? Y un poco respaldados en este ánimo de todo este flujo internacional que tenía el espacio, que tiene y tenía el espacio vacío, decidimos abrirlo como una sala escénica. Y claro, tiene uno de los proyectos, ahora en la mañana funciona la carrera de actuación y dirección escénica, que es un poco el proceso, no sé, como de ir cerrando y sistematizando alguna información que ha pasado ahí, el proceso de clases permanentes, las funciones, las residencias artísticas, y sigue siendo obviamente la casa del Colectivo Z, que es el lugar donde nosotros creamos ya durante estos 14, 15 años, incansablemente necesitábamos un espacio. Creo que ustedes que sostienen un espacio tantos años saben lo importante que es tener un lugar, de alguna manera, un centro de creación que permite condensar todas esas ideas, esas personas, esos afectos, esas luchas que se construyen alrededor de la vida artística y artística.
las inquietudes creativas que todos las personas, los seres que nos dedicamos a esta labor hermosa que es trabajar con el cuerpo, expresarse, crear, no, lo necesitamos de este espacio. Hablaste de Clever, nombraste a Clever Viera. ¿Qué representó para ti Clever Viera? Clever marcó profundamente mi hacer artístico y mi vida también, porque yo le conozco a Clever en Cuenca hace muchísimos años. Él se presentaba dentro de un festival y yo bailaba algo chiquito. Yo ya había venido, yo soy cuencano. ¿Eres cuencano? Soy cuencano. Eso no sabía. Soy cuencano y me había venido, termino el colegio y me vengo un poco escapando de Cuenca para ser bailarín porque no había ahí en ese tiempo una carrera profesional o estudios, y un poco mi familia me condicionó estudiarte, pero saco un título. Yeah. Entonces yo me vengo acá a Quito. En realidad mi intención principal cuando yo vine a Quito era yo quería entrar al Mala Hierba o estudiar aquí en el Frente de Danza. Yo había visto unos videos, pero fue particular. La vida me llevó por otros lugares que también fueron interesantes. Y entonces le conozco a Clever. Clever me dice, ven a mi laboratorio. En ese tiempo él daba clases en el Teatro Bolívar. En la Casa Quemada. En la Casa Quemada. Uh-huh. Y claro, yo voy a las primeras clases de Clever y me llevaba mucho la atención. Me acuerdo que era todo silencio en el salón. Todos los bailarines estaban ahí calentando. Me llamó la atención y decía, ¿por qué nadie se saluda? La gente entraba y nadie decía nada, solo entraba al salón de ensayos. Hasta que el Clever apareció y comenzó a dar una clase. Y me llamó tanto la atención su corporalidad, su movimiento, la poética con que daba clases. Y de ahí en adelante tuvimos durante muchos años bloques de relaciones de alejamiento y proxemia. Hubo momentos en que yo trabajé con él como asistencia de dirección, viajamos un poco, luego con él como que me animó a hacer una primera obra en Cuenca con la compañía de danza que se llamaba En Gris. Entonces él fue contratado para hacer su obra y me dijo, también haz una obra tú. Entonces eso fue para mí importante porque fue un camino y además la confianza del Clever para animarme a hacer una obra para una compañía. Y de ahí nos volvimos a encontrar en el ballet contemporáneo y ahí bailé una serie de obras, unas 5 o 6 obras de él. También estuve ya en el último tiempo del Arrebato. Entonces en ese tiempo bailé Evaristo Corral y Viera. Pero a mí me cautivaba, me acuerdo que vi una obra de La Torre y el Alfil. La Torre y el Alfil. Yo vi eso y me quedé alucinado. A eso vamos, porque, bueno, participaste mucho de la generosidad creativa de Clever Viera. Sí. Ahora que nombras La Torre y el Alfil, fue una coreografía que se la hizo con la Compañía Nacional de Danza. Uh-huh. En ese tiempo la directora era María Luisa González. Sí. Yo creo que ya salí de la compañía cuando él presentaba eso. No recuerdo bien. No, tú acabas de presentar esta obra de Alina y el Bicho. Olivia Susurro. Sí. Que también fue otra obra que yo vi y dije, wow, qué interesante. O sea, como yo venía de un lugar donde la danza tenía otro camino, ver lo que en esos años se producía en la compañía, como me abrió la perspectiva y además me impulsó a decir, yo quiero hacer eso. Mira, La Torre y el Alfil, bajo la dirección, la Compañía Nacional de Danza de María Luisa González. Recuerdo que fue una obra monumental, porque transformó el teatro de la compañía. Había bailarines que estaban en el aire, estaban en corredores, las sillas grandes, las sillas enormes, transformó el espacio, lo dio otra vida. Los bailarines de la compañía tenían otra dinámica. El manejo de la escenografía, de la utilería, del vestuario era exquisito. Era increíble. Y la música. La música. Philip Glass, ¿no? Philip Glass, sí. El póster que promocionaba La Torre y el Alfil era un tablero de ajedrez con la cabeza de un borrego, ¿no? De un carnero que estaba ahí en medio del tablero de ajedrez. La cabeza de carnero fue algo que le acompañó toda la vida. Sí. Y yo no entiendo, y nunca voy a entender esto, que con tantos recursos que se utilizaron en esa coreografía, en el montaje, en la creación de esa coreografía, para que se presente, creo que menos de un mes. Fue poco tiempo. Fue poquísimo tiempo y luego esa obra se muriera, se archivara y nunca más se la volviera a aparecer, o sea, a presentar.
No sé de quién fue la culpa, no, sí sé de quién fue la culpa, pero bueno, eso está ahí, o sea, y no se dio importancia al trabajo relevante, al trabajo creativo, vanguardista, único que tenían los coreógrafos ecuatorianos, que casualmente podíamos hacer coreografías con la Compañía Nacional de Danza. No, nunca se le dio la relevancia que debían haber tenido. Eso fue La Torre y el Alfil. En el colectivo Z, ¿recuerdas los nombres de algunos de los integrantes? Uy, de todito. ¿Así? Es que es, como te decía cuando antes de comenzar, relaciones de grupo se vuelven de afecto, de familia. No solo en lo romántico, también uno con la familia pelea, también con la familia a veces todo explota. Y ha sido un poco para mí la experiencia de sostener grupos que han sido como 3 bloques de grupos durante los años. Entonces el colectivo Z lo iniciamos con Juliana Zúñiga, Pancho Ordóñez, Paul Rey, la Carolina Guiguren. Estaban, Sí, todos estaban aquí al comienzo. Sí, Aquí entonces estábamos ahí, luego ya en la siguiente temporada, ahí continuaba la Carolina Guiguren, luego estaba la Meche, la María Mercedes Valareso, estaba la Andrea Takuri. Luego nuestra obra como que fue la que de alguna manera condensó un poco nuestra búsqueda y mi particular lenguaje, mi búsqueda en la danza, que era "En mi cuerpo existirá solo ese cuerpos que habita en la casa trans", que es una obra que hicimos viviendo en la casa trans, el proyecto transgénero del Ecuador. Para mí fue otra revelación. Yo vengo de Cuenca, entonces un poco mi relación con la danza siempre viene con el encuentro con el cuerpo, con el encuentro también de lo que yo llamo mi mariquitud. Entonces ambas buscas venían de la mano, como encontrarme bailarín, encontrarme artista, encontrarme marica. Y claro, nos topamos con el proyecto transgénero y eso fue develador en la vida. Ahí trabajamos con el Gustavo Bernaza, con Enrique Terán, con la Meche, con la Caro. Y luego, bueno, de ahí sí ya le vienen una cantidad de nombres, hay una cantidad grande de bailarines que ha pasado durante estos años, no sé, unos 50, 100, son muchísima gente la que ha ido pasando, a veces estancias muy cortas, a veces estancias muy largas. El colectivo Z antes tenía una figura, como, claro, yo venía de las compañías, tenían como esa idea ahí formateada, como de funcionar, nos veíamos todos los días. Un poco actualmente sí se ha transformado esa idea, más bien trabajo por proyectos, no es que la idea de grupo ha muerto, pero creo que un poco se ha adaptado a las circunstancias también del tiempo y se ha adaptado también a las preguntas que tenemos alrededor de la danza, que ahora son como diferentes. Entonces, yo tengo una pregunta. Para ti, ¿cuál es la intimidad que existe con la danza? La intimidad. ¿Hay para ti alguna intimidad cuando conectas? O sea, para mí la danza es como un universo que no puedo decir. Yo creo que realmente cuando estoy en escena soy otra persona. O sea, lo que a mí me enamoró y me atrapó y dije, este es mi lugar y aquí quiero estar, fue lo que yo descubro de mí cuando estoy en escena, que es algo místico, es algo profundo, es de lo que no soy en la vida cotidiana. No digo que no soy profundo, pero hay un nivel de sensibilidad, de conocimiento, de corporalidad que aparece en escena. Ahora estamos bailando, estamos en una gira nacional de la obra Los Rituales del Tiempo y claro, han pasado desde que yo inicié en la danza unos 22 años. ¿Y ahorita con cuántas personas estás trabajando? Ahorita está Vladimir Montenegro, Milena Rodríguez, y Carolina Vázquez, y en la parte de músicos está Gustavo Lobato y Patricio. Entonces están trabajando con 6 personas. Y en base a esto, para ti, ¿qué es la comunidad? ¿Cómo se ha dificultado o tal vez acertado trabajar un proceso creativo en colectivo? Yo creo que también he ido madurando mi idea de entender el colectivo. Lo que hablamos con Terrente era como muy intenso, muy visceral. Ahora, si bien también con la gente que trabajo sostengo profundos afectos y admiración, creo que eso también es importante. La gente con la que yo trabajo es gente que yo admiro muchísimo en la danza y en la música, entonces es una relación de aprendizaje.
La verdad, esta reposición de los rituales del tiempo ha sido como muy bonita, o sea, como es un lugar de compañía. Obviamente ya no hay ese grado de, me acuerdo que inicia el colectivo Z, inclusive hasta llegamos a vivir juntos, porque cuando traíamos a la gente de afuera, alquilamos una casa y vivíamos tres de los que bailábamos juntos y administrábamos el teatro, el espacio vacío y la plata de alguna manera se distribuía de esas maneras y porque necesitábamos cuartos para traer gente. Entonces fue un proceso muy, muy bonito, pero también muy, muy intenso. No sé si lo... ¿Y por qué le pusieron colectivo Z? Le pusimos colectivo Z porque llegó un coreógrafo mexicano al ballet contemporáneo de cámara y él dividió a los bailarines en los de categoría A, de categoría B. Y también dividieron a los coreógrafos. A los coreógrafos ecuatorianos les mandaron a todos a la categoría B. El Clever fue a la categoría del grupo B en esos años. Esas cosas que uno acaba de comprender cómo pasaron. Y cómo dejamos que pase. Y cómo dejamos que pasen. Y además los que propiciaban estas son los directores. Claro. Porque como director de, no me imagino a ti ahorita, director del Espacio Vacío y del ISPADE, seccionando de esa manera a las personas. No, no lo hacen. Yo creo que creo que hemos aprendido. Pero también se ha transformado bastante nuestro medio. Entonces, cuando pasa esto del elenco A, el elenco B, nosotros le pedimos un subsuelo que había en las instalaciones del BEC y ahí fundamos el colectivo Z, que no quería ser ni A, ni B, ni nada. Z, el último. Que era un poco... ¿Cómo nos sentíamos? O sea, yo personalmente me sentía muy Z en la danza, porque decía, no, yo no me identifico con esto. Me acuerdo que iba a haber algunas producciones también de danza, así que siempre decía como el hombre fuerte, la chica así delicada, corriendo por el espacio, la historia de amor. Y yo quería hablar de otras cosas, y además yo no me identificaba con esa normatividad en escena. Yo decía, ¿dónde están las presencias maricas, las presencias trans? Pero te hablo hace muchos años, ahora es algo un poco que hasta ya es objeto de consumo, pero en ese tiempo sí era realmente era una apuesta política, ¿no? Y el trabajo que hicimos con la Casa Trans fue increíble, pudimos girar mucho aquí en el país, fuera del país, y me ayudó a mí a romper mis propios estereotipos y también las propias ideas que yo cargaba sobre lo que era para mí en ese entonces ser bailarín. En esos años yo tenía así como quería llegar a una técnica, entre comillas, y así viajé, me fui a México, me fui a Cuba, quería así dar muchas piruetas, saltar mucho. Ser muy solvente, ser muy solvente. Ajá. Pero ahora he dado una vuelta de 20 años y digo, claro, la danza sí es de eso, pero creo que también es otro lugar, también se construye en profundidad, también creo que más allá de los discursos, creo que todos los cuerpos hablan. Creo que personalmente ahora que bailo siendo otro cuerpo, que no es el mismo que tengo 20 años, hay otras cosas y otra información y también otras preocupaciones y otro deleite de la danza que quizás es más de adentro, es más... Tú hablabas de la poética hace rato. ¿Tú siempre que creas expresas a través de la poética o también creas desde otras partes? A ver, yo diría que cada creación es diferente. A veces han habido obras que vienen muy desde la razón, o han habido las obras que vienen como gano el proyecto, el fondo y tengo que hacer la obra, donde han habido preocupaciones más intelectuales y obviamente cada obra tiene una vida propia. Han habido obras que vienen de preguntas personales, de preguntas amorosas, de preguntas... O sea, lo que yo me puse un poco una disciplina cuando yo salí del ballet y yo quería dedicarme a ser coreógrafo, era como hacer 2 obras al año mínimo. Ha habido años en que sí he producido más de 2 obras y años en que he llegado así justo a crear 2 obras. Es un poco algo de, no de números, sino de estar en el oficio, es decir, por más de que la vida cambie o no siempre somos los mismos, quiero estar en el oficio y voy al salón de ensayos y comienzo a buscar cosas. Hay veces... Eso que es como parte de una responsabilidad creativa que uno asume, eso es parte de la mística que uno tiene cuando entramos en este lugar de trabajar con el cuerpo. ¿Qué elementos consideras fundamentales tú para crear una coreografía? Yo para crear primero voy a ir desde lo personal, es como el silencio, me ayuda a mí mucho el silencio, como buscar lugares de silencio, buscar
la naturaleza a mí me ayuda un montón. O a veces voy por las calles y comienzo ya a caminar y a ver imágenes. Mi mente es interesante, eso no es algo que lo comparto comúnmente, pero todo el tiempo estoy pensando en obras y a veces vengo caminando y digo, ah, qué interesante eso. O veo una imagen, una persona y digo, ah, qué chévere. No sé si siempre lo logro atrapar. O sea, siempre hay esta pregunta, no sé si a ti te pasa esta pregunta permanente, si lo que sucede en mi mente acaba de cristalizarse en la obra. Luego ya viene el otro proceso, que es como ya la parte más metodológica, la parte más de oficio, que ahora últimamente lo que yo hago es un sistema de preguntas, más que... Hubo un momento, cuando yo inicié el colectivo SETE, yo venía de un proceso de compañías, claro, para mí ser coreógrafo era traspasar un lenguaje o pasos. Ahora ya no hago eso, la verdad, ahora más bien tengo ideas más bien más claras sobre qué es lo que quiero detonar en los intérpretes o qué tipo de calidad de movimiento busco. Y también trato luego de distanciarme. Para mí lo que sucede en el cuerpo es parte primordial, pero hay un todo que está alrededor de la escena, porque es el cuerpo, es la luz, es lo sonoro, lo textual, lo que quiero que el público quizás sienta, perciba. O sea, claro, entonces hay una complejidad más grande que solo esta cosa que yo antes veía, que era solo el movimiento. Y entonces en estos procesos de creativos, tú les das mucha libertad a los intérpretes. Ahora sí, antes no tanto. No, antes no tanto, antes como te digo, ¿Por, una manera ¿por más... qué cambió? ¿Qué cambió ahí? Que se abrió mi perspectiva. Yo salgo del ballet y claro, también paso por Sí. tal vez, también para mí el paso por tal vez. Y la Marcela sí me abrió bastante la perspectiva de lo que era la danza. Y entonces comienzo a investigar más el lenguaje de la improvisación y la composición en tiempo real. También al espacio vacío llega una serie de argentinos que trabajan el tema de composición en tiempo real y como me comienzo a hacer otras preguntas. También atravieso la maestría de la Universidad Central de Dirección e Investigaciones de Dramaturgias Contemporáneas. Que más allá que el tema maestría eran los directores que yo tuve. Entonces ahí estuvo el Jorge Rubati, el Mateo Bonfito, Luciana Lira, que son personalidades del teatro latinoamericano. Pero más allá de eso era la información que ellos te daban, era como... Claro, asumiendo que ya todos habíamos pasado un proceso técnico, era cuáles son las preguntas que se movilizan, cómo se construye tu propia historia. Y ahí era hablar desde el yo. Y también pasó un poco que era la primera vez, luego de mucho recorrido, que yo le di valor y nombre a mis prácticas. Yo venía haciendo esta obra Nuestra Señora de las Maricas, En mi cuerpo existirás, pero yo no les podía como ubicar académicamente, no teóricamente. No creo que sea tan importante tampoco. O sea, creo que hay obras que tienen un gigante valor y no necesariamente tienen que estar en los círculos académicos, una teorización del arte. Yo creo que lo más bello del arte es que es un lugar que se construye más allá del pensamiento, sino en lo sensible. Correcto. ¿Qué obras volverías a mirar más de 2 veces? De otros autores. Sí. Ay, yo me moriría por volver a ver. Yo La Angismena me podía ver 1 billón de veces. Es una obra que me encanta. Veo mucha danza, mucho teatro, intento ir a ver todo lo que puedo. No puedo ver tanto, pero como sostengo una sala, entonces también tener un espacio es como casi todos los fines de semana estar pendiente, ver qué va a pasar. No sé qué. Nosotros somos también un equipo pequeño, no es que somos muchos, entonces. Y también yo soy como me encanta, la verdad me encanta ir al espacio vacío, entonces, así no tenga que ir, termino yéndome a media hora a ver como qué está pasando o a chismosear. Me encantan las relaciones humanas que se construyen. La gente en la cafetería. Voy, me quedo un ratito ahí. El espacio respira, se transforma, te conmueve, te ayuda, te sostiene. Sí. Es por eso que hay que estar siempre. La Torre y el Alfil me volvería a ver. La obra tuya está de Olivia Susurros. Olivia Susurros, Nana, Talina y el bicho. En el sueño no la comprendía, pero me llamó la atención la puesta en escena, los bambús, el robot. Que como que interesante. Y ese era el lugar que ocupaba para mí en ese tiempo esta sala, era como venir acá y también ver cosas que correspondían a otra lógica que no era la lógica de las compañías, del ballet, de lo que yo venía
Porque también cuando yo fui a otros países, fui a lugares muy formales de danza, o sea, como lugares muy de la danza moderna. También de ahí un poco vino una ruptura. Yo decidí también en el espacio vacío decir, no, aquí de ahora en adelante vamos a ir buscando otros diálogos sobre la danza, pero mi pelea no, obviamente no es con la técnica, sino con las maneras en que eran transmitidas, que eran, por lo menos a nivel de compañías o instituciones, absolutamente violentas. Cosas como las que te digo, ustedes, Grupo B, al subsuelo, o sea, como... Eso sí, es y esas cosas... terrible, es muy cuestionable. Y a propósito de esto, de los espacios, ¿qué opinas tú del Frente de Danza? ¿Qué opino del Frente de Danza? Creo que es un lugar importantísimo para la danza ecuatoriana, creo que es un lugar que abrió muchos caminos. Un tiempo me obsesioné con estudiar el Frente de Danza, en el sentido de que nosotros lo que hacíamos en espacio vacío es ir a las calles, salir, las obras que hacíamos en el ejido, y alguien me dijo, ah, esto ya pasó hace algunos años. Y fue muy chévere encontrar la historia del Frente de Danza y saber que de alguna manera todo es un ciclo, que lo que nosotros nos creíamos inventores, obviamente no éramos inventores y había pasado hace muchos años. Luego yo he tenido relaciones diferentes en diferentes momentos de la vida con los integrantes del Frente de Danza, con la Caro, con la Josie, con el mismo Wilson, contigo. Tú fuiste un profesor mío en la Compañía Nacional de Danza también hace muchos años. Entonces tuve acceso un poco a cierta información, pero fue un lugar de transgresión. Actualmente no, mi relación con el Frente de Danza, la verdad no sé mucho lo que está pasando, pero viene en relación a lo que digo, sostener el espacio vacío me tiene ahí como, ahora es una carrera de tercer nivel, entonces como estos últimos 3 años he estado muy embebido en el proyecto, pero para mí es un lugar de transgresión, es un lugar importante, es un referente, y creo que siempre fue dando un pulso creativo y generando otras preguntas, precisamente a que esa narrativa más hegemónica de la danza no quedara siempre establecida. Creo que aquí se hicieron preguntas importantes sobre la danza. Y todavía se hacen cuestionamientos importantísimos, vitales. Ahora, ahora tenemos un problema muy real y es legal, pero a pesar de eso seguimos trabajando, seguimos creando. Como tú, yo admiro muchísimo todo esto que has hecho con el espacio que tienes, con el espacio que diriges, con la gente que llega, que aborda, que no es fácil, o sea, no es fácil y es una cuestión de... Que tú sabes lo que te debe estar. No se me ocurre otra palabra, una cuestión de valentía, de compromiso, sí, es eso, de mística. O sea, de alguna manera, sostener un espacio es, te gustan las personas, te Ajá, gustan abrir caminos, crees en lo que estás y eso haciendo. es admirable y sí, me siento identificado contigo, o sea, no es fácil sostener estos espacios y menos como tú lo haces. Y ahora con el Dispare, con esta propuesta que tienes de sacar una tecnología, sí. Imagínate el trabajo que es eso. Eso es realmente admirable y mis sinceras felicitaciones y admiración. Gracias, igual, claro, fue un camino bien chévere, ser una iglesia, ser una carrera. Suena fácil, pero claro que la institución, que la administrativa, entendiera de qué va la danza, qué necesitaba, qué características específicas necesitaba. Fue todo un viaje largo. Lo entiendo. Eso. ¿Cómo ves la danza contemporánea ahora en el Ecuador? O sea, a mí me anima, porque veo que hay mucha producción, veo que hay como muchas voces nuevas, veo que hay... Yo lo intento mirar con mucha fe, además yo soy profesor, entonces en el sentido de que doy clase, tengo fe en mis alumnos, creo que ellos van también a generar nuevas preguntas, no sé, otros puntos de vista. Generalmente cuando yo veo sus trabajos, lo que trato de motivarles es a detonar otras preguntas, sus propias preguntas, porque siento que ellos pueden dinamizar lo que está sucediendo, pero creo que hay muchas voces en la danza, creo que pasan cosas interesantes. Yo no le pierdo la fe, porque si algún día le perdiera la fe ya... No hay que perder. Ya me iría. Obviamente también hay momentos álgidos, hay el tema que todos conocemos, el tema de los recursos, el tema de la falta de apoyo. A propósito de los recursos, la gratuidad en los espectáculos escénicos, en los espectáculos dancísticos, ¿esto
¿Te parece bien, Mar? Es justo ahora en la gira, hemos recorrido algunas provincias. Creo que Ajá, primero hay que distanciar lo que pasa en Quito de lo que pasa afuera. ajá. Porque pronto ahora estamos como en lugares donde de verdad, si no, nosotros cobramos en casi, o sea, en el 90% de la gira cobramos. Pero el último día conversando entre el grupo, decíamos, claro, habíamos obviamente ganado un fondo, dijimos, no sé, o sea, reflexionamos sobre, no sé si es el trabajo actual, sobre todo en territorio fuera de Quito, esta lucha por la no gratuidad. O sea, yo creo que funcionaría, a mi punto de vista personal, más bien un sistema de salas concertadas. O sea, creo que fuera de Quito hay un trabajo de públicos para la danza contemporánea que sería un poco más fácil con si hubiera más apoyo estatal y los artistas no tuviéramos que estar luchando la taquilla, sino creo que debe haber una política más global que ampare la producción escénica. También analizando un poco la historia, en otros países también, si bien no existen gratuidades totales, sí existen como gratuidades focalizadas. Nosotros, o sea, yo también estoy peleado ahí con la gratuidad, Sí, sobre todo en el sector, pero el territorio, este viaje que hemos hecho como de 6 meses a muchísimas provincias, sí, sí me ha hecho cuestionar el tema de qué es lo que pasa en la danza contemporánea fuera de Quito, cuál es la cercanía con la gente, ajá. hay escuelas, no hay escuelas, hay formación. En muchos lugares la gente no tiene idea qué es la danza contemporánea. No, no la Entonces, tiene. yo creo que quizás es otro camino ahí el que hay que tomar, que no es el mismo que hay que tomar aquí en Quito. Obviamente, si yo no cobrara aquí el centro norte, sí creo que sería complicado. O sea, no lo haría. Pero creo que a nivel de territorio hay que pensarlo y creo, a mí me fascina el sistema de Colombia de las concertadas que existía Sí, sí, acá. claro. Existe desde el Tiene siglo este fondo pasado. para la gente que Ujú. mira, es un fondo que llega a las salas y las salas se sostienen y también tienen que distribuirlo, que contratar obras Ujú, y no tienen ujú. que estar tan en esa pelea tan acérrima que a veces nosotros Funciona tenemos solo en Bogotá o en todo Colombia? en todo En todo Colombia. Colombia. Yo cuando estaba allá funcionaba solo en Bogotá. No, pues nosotros en un tiempo nos íbamos de gira así a Colombia Y ya, a pasar, íbamos por tierra, todo Colombia, porque era ya un sistema de salas que nos iba contratando. ¿qué tiempo fue esto? Esto fue en el 2013. Ya, es reciente, bueno, básicamente. Porque nosotros íbamos a Colombia en bus igual, pero no había el sistema de salas concertadas. Por suerte teníamos contacto con la Candelaria y con la Sequizana y con el TEC de Cali que nos reservaban el teatro y Pero no bueno, les pagaba un caché o sí. no, Ajá, solamente cuando éramos invitados a festivales claro. internacionales, ahí sí, cuando íbamos a bailar en los teatros era a taquilla. Sí, pero sí, como eran grupos muy tradicionales, la Candelaria, el Peque, Siguen entonces siendo emblemáticos. sí tienen su público, entonces, y el trabajo del frente siempre ha sido eh, muy bien visto allá en Colombia. Yo he Javier, visto a Wilson en Colombia, es toda una sensación. no, sí, Wilson es un monstruo, no solo en Colombia, en Latinoamérica. Claro, pero me acuerdo un día que estaba ahí de gira y él estaba dando función en la sala Sequizano. Ajá. Entonces había mucha movilidad de la gente alrededor de lo que iba a pasar con Wilson. Sí, sí, es impresionante. Yo me acuerdo una presentación que tuvo el Wilson, no recuerdo el nombre de la sala, cuando terminó la fusión, eran como, no exagero, 5 minutos de aplausos de pie, todo el teatro. Wow. Es impresionante. Javier, agradecerte por tu visita acá y una vez más reitero mi admiración a tu trabajo, tu proceso, al espacio que tú diriges. Y para cerrar, Tenemos que hacerte una pregunta. Mentiras, hemos hecho muchas hoy día. Queremos que nos regales una pregunta. ¿Qué crees tú? ¿Cuál sería una buena pregunta? Una pregunta. ¿Hacia ustedes o hacia el al público? público, Público. Sí. ¿Qué es lo que encontramos cuando vamos a ver una obra de danza que nos parece tan extraña y tan cautivante? Esa sería la pregunta. bien, este fue un encuentro con Javier Delgado y nos vemos la próxima.
Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.